Halloween. No, no fue así. No, nos hubiese gustado hacerlo por los dulces, los chocolates, pero no, fuimos a celebrar la canción criolla con mi hija. Realmente lo pasamos muy bonito, conocer este hermoso lugar con ella y poder ir al parque también. Así que les invitamos a que puedan visitarlo, está súper lindo. Les repito una vez más, les contamos nuestra experiencia, cómo lo hemos pasado. Así que, bueno, feliz día de la canción criolla a todos ustedes aquí nos están viendo. Muchas gracias por seguirnos. No olviden darnos tu like, comentar y suscribirte al canal. ¿Sí? Allá nos vemos. Bye. Bendiciones para todos. Chao. Abrazos. Bye bye. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gisela y soy una de las mochileras en acción y mi hija Priya ahora está durmiendo. Bueno, les voy a indicar cómo llegar a la Alameda Chabuca Granda. Pueden venir por Evitamiento si es que vienen del sur o del norte y se pueden bajar en Puente Trujillo, ¿sí? La otra opción también que pueden hacerlo es desde el Metropolitano, si es que vienen de Barranca, Miraflores, de Chorrillos y se bajan en la estación central y caminan todo Jirón de la Unión hasta la primera cuadra. O también si vienen por Abancay, se tendría que bajar en el Congreso, ¿sí? Bueno, sin más que decirles, empecemos con mi video. Estamos dirigiéndonos a lo que es muy interesante y divertido. Sí, se llama de la Plaza de Chabuca Granda. Sí, así que estamos en el centro de Lima hoy día nosotros. Y vamos a festejar el día de la canción criolla. Muy bien, Priya. Y vamos a celebrarlo de una manera comiendo a lo mejor algo rico por aquí. Así que, así es. Nos vamos. Chao, lo verán en el video. Chao. Llévate barato, hoy te mataría 2 horas. Y estamos ya en el centro de... Y vamos a mirar acá cómo se divierten acá. Vamos a ver que en esta Alameda de Chabuca Granda vamos a ver qué dulce podemos probar con Priya. Mira, ahí están las ricas pancitas. Mira las pancitas, mira. Y los anticuchos. Muy bien, vamos a ver acá. Mi nariz huele algo rico por aquí. Uy, huele algo rico por acá. Acá vienen los rachis y los anticuchos con las papitas. Mi nariz huele algo rico. Por allá. Y seguimos viajando. Mi nariz huele algo rico. ¿Tu nariz huele algo rico? Sí. Creo que todos tenemos hambre acá. ¿Qué más tenemos por acá? Emolientes. Hay butifarras, champús. Vamos a preguntar cuánto cuesta una butifarra. Señor, ¿cuánto cuesta la butifarra? ¿Uno? No, ¿cuánto cuesta? 10 soles. 10 soles, ya saben. Las manzanas con el algodón. ¿Cuántas están las manzanitas? 2.50. 2.50 la manzanita. ¿Esto qué es? Churros. Crocante picarones. Y vamos a comer nuestros picarones. Crocante picarones. Qué rico picarones. Señor, ¿cuántos están? 5 soles, señorita. Ya está. ¿Y cómo se llama, señor? 5 soles la porción. ¿Usted cómo se llama? Este es picarones Leonor. Le vienen a buscar a la señora Leonor en el... Picarones. Ya, sí, hacemos. Señor, una porción de picarones. Ya saben, si vienen acá a la Alameda, por favor a la señora Leonor la van a buscar y le va a dar, mira, esos riquísimos picarones. Qué rico, mira la señora Leonor cómo prepara sus picarones. Ya, nos sentamos, vamos a sentarnos. ¿Dónde? Acá, buscamos un lugarcito y nos sentamos. Vamos a prender acá, voy a pagar. Ahí está, mira cómo nos va a despachar, qué rico. Qué rico, y tienen el papelito, así que ya saben acá.
Se lo recomendamos. ¿Listo, Priya, para comer? Y ahí la ven. Ahí tiene Priya. los ricos picarones, crocantes picarones. ¿Qué estás comiendo, Priya? Prueben lo bueno, rico, Picarones. calientito Picarones. ¿Están buenos? Sí, están ricos. A ver, yo te dije que te iban a gustar los picarones. Muy bien, Priyita. Bueno, yo también voy a comer un poquito. No, porque me como los 3 y te voy a llegar sin nada. Como siempre, Priya me deja sin nada, pero está súper delicioso. Esa cara de Priya concentrada en sus picarones y estamos aquí en la Alameda celebrando la canción. ¿Quieres grabarle? Y aquí encontramos. Hola. Hola, hola. En el canal va a salir ahora, ¿ves? ¿Qué pasó, hija? Me dio como ataque en la cabeza que ya no sé qué decir. Realmente es una tarde muy bonita con mi hija, disfrutando de la Alameda. Muy bonito, ¿no, hija? Y vamos a buscar un parque, ¿no? Para jugar, a ver si llegamos al parque. Era un juego. Sí, vamos a buscar por allá adelante, es el parque. Vamos, hija. Muy bonita, y una palomita. Vamos a ir a un parquecito. Pero antes que eso ya han visto todo lo que es el parque. ¿Cierto, Priya? Nos vamos con Priya, seguimos caminando y paseando por el centro de Lima. Hay diferentes cosas por aquí. Venden souvenirs. Son recuerdos. También hay un señor que pinta, hace pequeñas caricaturas. ¿A cuánto cuesta, señor? ¿A cuánto están las caricaturas? 20 soles cuesta la caricatura, así que ya saben, pueden venir a buscarlo al señor también que está aquí todos los días. Otra caricatura más. Mira, Priya, qué bonito, cómo pinta. Qué hermoso. Hay una heladería. Mira cómo pintan, hija. Qué bonito. Las caricaturas, qué hermoso cómo pinta. Y acá está cerrado ese kiosco. Ahí hay un perrito que se ha quedado dormido. Está cansado con mucho calor. Vamos a entrar a Girón de la Unión, cuadra. Esta es la cuadra 2 ya. Porque vamos a dirigirnos al Parque de la Muralla.